Recibimos en plató a la reportera más dicharachera, Paloma Alicia Mas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos, ¿cómo estáis? La reportera más dicharachera que vuelve porque la soltera de oro se fue de San Valentín toda la semana. Vaya. ¿Ah, sí? Chico, ¿quién se lo Mira iba a qué bien. imaginar? Mira tú, mira tú, Anita Arnau. ¿eh? No, Anita Arnau se fue de San Valentín, Pepe también se fue de San Valentín y yo también me fui, aunque estaba soltera. Me da igual, ¿no? Vale, la pasa soltera. nada. Vale, bueno, claro. Que la soltera de oro se fue de eres San tú. Valentín. Es verdad, Yo soy la soltera Perdona, de oro. disculpa. No te preocupes. Y hablando de San Valentín, pues, Pues de eso vamos a hablar, ¿no? Estuve. El primer San Valentín lo pasé con Modos, que ya sabéis que es nuestro club favorito de Valencia, y que hicieron una fiesta que se llamaba Enamórate con Modos, que es el lema de esta semana, por así decirlo. ¿Y eso? Porque están muy enamorados de nosotros y de Valencia en general, que es para enamorarse de Valencia con la de cosas que hay. Y para enamorarse de modos De también. Modos, por supuestísimo. De cualquier modo, vamos, pero enamorados. Y es que hicieron una especie de exposición showroom con varias marcas que son del Club Modos. Ajá. Para enseñar los regalos que se podían hacer en el día de San Valentín para todo tipo de públicos, tanto para enamorados de sus familias, enamorados de sus parejas, de sus hijos, para todo el mundo. Hubieron distintas paradas, por así decirlo, también hubo un pequeño pase de modelos, por así decirlo, pero bueno, la cuestión es que se juntaron miembros del Club Modos en un evento muy exclusivo, como los de Modos, Como siempre así en que, Modos. como siempre es Modos, y nos lo pasamos muy bien viendo el ambiente y respirando mucho amor, que era lo que se respiraba en ese evento. ¿Y dónde fue, Paloma? Esto fue en en una sala privada, en un palacete que estaba muy cerca del centro de Valencia y que lo reservaron solo para la gente del Club Modos. No me cabe ninguna duda de que iba a ser en un sitio exclusivo tratándose Por del supuesto. club que se trata, el club Modos, y también con un montón de amigos de revista de sociedad que vemos en pantalla y por supuesto del club Modos. Claro, por supuesto, porque tenemos que resaltar que Revista de Sociedad es empresa del Club Modos y que por tanto tenemos un montón de amigos que también hemos podido ver que vinieron a nuestra fiesta que son de Modos y que nosotros encantados de pertenecer al club y de disfrutar de sus fiestas, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Así que nada, yo me enamoré de Modos, me enamoré de Valencia y bueno, también se puede uno enamorar de una ciudad, ¿no? Claro que sí, y más de una ciudad como Valencia o como Alicante o como Castellón o como de cualquiera de las Como ciudades de cualquiera. nuestra comunidad valenciana. Hombre. Exactamente, de la nuestra terreta. Claro que sí. Es que como la Pues, nuestra terreta, No ninguna. había ninguna. Así es. Eso. Pero bueno, encantados de enamorarnos con Modos y de disfrutar de esta maravillosa fiesta llena de, sobre todo, importante, también mucha armonía y mucha emoción, que es, digamos, una de las virtudes que tiene el Club Modos y que siempre destaca, que es que en cada evento haya emoción y hay un sentimiento Te distinto. voy a decir una cosa, Paloma, que en todas las reuniones de modo hay muchísima armonía entre todos sus asociados, ¿eh? Hay muy buen rollo. No, Creo sí, que porque sí. el Club Modos está diseñado para eso, para justamente crear armonías y crear fusiones entre empresas, entre miembros, y Sí, que sí. hay un ambiente de cordialidad y de paz, y Mucho. de colaboración, sobre todo, que no sea, que vaya más allá de lo laboral, que sea también un ambiente de Social. social, por así decirlo. Así que nosotros, bueno, encantados de participar en este tipo de eventos y que seguiremos asistiendo, no vamos a faltar nunca, por supuesto. Muchísimas sonrisas, muchísima elegancia y muchísimas joyas de 7. Claro, el grupo 7 Yerroli, que es en inglés, no tengo el acento del todo cogido, hizo una exposición de joyas muy especial con modelos y eso, justamente para enseñar los regalos que podían hacer a los maridos a sus esposas en San Valentín. O sea que vamos, yo me enamoré de todas las joyas, intenté a ver si Donis me compraba alguna, pero nada. no coló. No, Hay no unas, coló, hay, no hay coló. unas Bueno. sortijas que han sacado Maravillosas. maravillosas. A ver, si quieres te llevaré otro día a que te maquillen en Boys Cosmetic, que Por también están ejemplo. todas guapísimas porque están maquilladas por el equipo de Boys Cosmetic. Hombre, es que bueno, Boys Cosmetic nunca falla, como prácticamente todas las empresas del club, que es lo importante y lo vital de este tipo de eventos. Tenemos contenido exclusivo esta semana también, Paloma. Volvemos al contenido exclusivo, que ya hacía tiempo que lo echábamos de menos, y es que también nos fuimos de San Valentín con el Hotel Astoria. Nos fuimos a Albinatea a una cena maravillosa de San Valentín que tuvo lugar 2 días, el 14 de febrero y el sábado 15, porque colgaron el cartel de completo los 2 días. No me lo digas a mí. De hecho, me consta que Amparo, la No me lo pobre, digas a mí. se quedó. Pero ya me ha dicho Joan que otro día, si hace falta, cierra Albinatea para que puedas cenar a gusto, Amparo, de verdad. Que le supo muy mal al pobre, Ya lo sé, ya, Joan. ya. Así que ya saben, a partir de ya mismo pueden encontrar el contenido exclusivo en nuestra página web, que lo va a decir Donis, que le sale mucho mejor, por favor. www.sociedadtv.com. Esa es nuestra página web, Pues donde ya lo- podrán ver el contenido exclusivo de cada semana, entre otras cosas. Pues ya lo tienen ahí preparado para que disfruten de este contenido que nos gusta siempre poner en la web y que puedan disfrutar a partir de ya. Paloma,
Has dicho últimamente eso de ja fa dia de falles. Avui fa Uy, dia de falles. toda la semana lo llevo diciendo ¿Sí? yo, con el calor que ha hecho. Sí. Sí. Pues mira, Amparo, te digo que hace en este preciso instante también día de falles. També fa dia de También falles avui? sí, en Adore. particular secció de falles, con Vents de Festa. Así que falles y festes de la Comunitat Valenciana en Vents de Festa.